Muy bien, el día de hoy vamos a ver el tema de la meiosis. Sean bienvenidos a la clase de biología. Les saluda la profesora Claudia Toledo. Antes de hablar de la meiosis, que es otro tipo de división celular, quiero recordarles un poco de lo que estábamos hablando la semana pasada, que era acerca de la mitosis. La mitosis es un tipo de reproducción celular que se lleva a cabo en las células somáticas, tiene diferentes fases, profase, metafase, anafase y telofase, y quería mostrarles unas imágenes donde se lleva a cabo lo que es este proceso. Y aquí tenemos, miren, diferentes imágenes donde podemos identificar esas fases de manera ya como palpable, ¿verdad? Donde ocurren y cómo se verían en un microscopio estas fases. Aquí tenemos, miren, la profase, aquí tenemos lo que es la anafase, aquí tenemos lo que es la metafase, anafase, profase, y también aquí que tenemos la telofase. Estas son imágenes. Esta, por ejemplo, es de la epidermis de una cebolla. Aquí tenemos, miren, la anafase, aquí tenemos la metafase, la profase, y estas serían como nosotros pudiéramos verlos a través de un microscopio. Ahora vamos a hablar de la meiosis. Muy bien, para iniciar, la meiosis es un tipo de división celular que se lleva a cabo en lo que son las células eucariotas, aquellas células que tienen un núcleo definido, un núcleo verdadero especializado para llevar a cabo diferentes actividades como reproducción, nutrición y respiración. Vamos a hablar de que la meiosis es un tipo de división celular que se lleva a cabo únicamente en lo que son las gónadas, que son aquellos órganos que producen lo que son células sexuales. Entonces, la meiosis es un proceso de división celular exclusivo de las células sexuales, donde a través de una célula madre, una célula diploide, da origen a 4 células hijas haploides, cada una de ellas con la mitad del número cromosómico de la célula madre. Este proceso es fundamental, ya que a través de se forman nuevas células sexuales o gametos, ya sean masculinos o femeninos, en el mismo, y en se da a través de 2 etapas. Muy bien. Vamos a hablar de células haploides y de células diploides. Para iniciar, cuando hablamos de células diploides, estamos hablando del número total cromosómico de una especie. Por ejemplo, la especie humana está formada por 46 cromosomas. Ese es su número diploide. Cuando nosotros hablamos de número diploide, es el número reducido a la mitad. Entonces, por lo tanto, la especie humana tiene 23 cromosomas. Ese es su número haploide. 46, el número total, a eso se le llama diploide, y 23, su número reducido a la mitad, que se llama haploide. Esa es la finalidad de la meiosis, poder reducir el número cromosómico para poder permitir la perpetuación de la especie y también la variabilidad genética que ocurre durante el proceso de fecundación, que es cuando el óvulo se une con el espermatozoide. Muy bien, habíamos hablado de que la meiosis se lleva a cabo en 2 procesos, uno que es meiosis 1 y otro que es meiosis 2. Recordarles, el número haploide es el número reducido de cromosomas a la mitad del número cromosómico total de la especie, y el número diploide es el número total de cromosomas de una especie determinada. Ya habíamos dicho que, por ejemplo, en lo que era la especie humana, el número diploide es 46, y por lo tanto ese número reducido de manera haploide serían 23 cromosomas. Para el caso, por ejemplo, de la especie humana. Tenemos también lo que es el número cromosómico de todas las especies. Cada organismo está definido por ese número cromosómico que lo define como ser específico con características diferentes a cualquier otro organismo. El número cromosómico es lo que depende si un organismo es una cebolla o es una ballena, por ejemplo. Entonces, cada organismo tiene un número cromosómico. En el caso de los chimpancés, por ejemplo, tienen un número cromosómico de 44, ¿sí?
44. Ese sería su número diploide. Y el número haploide de lo que serían los chimpancés vendría siendo 22, que sería la mitad. Muy bien, hablábamos de que la meiosis se llevaba a cabo en dos grandes etapas, meiosis 1 y meiosis 2. Ahora vamos a hablar de cuáles son esas fases. Esas fases son idénticas a la fase de la mitosis, por así decirlo en nombre, ¿verdad? Tenemos la profase 1, tenemos la metafase 1, la anafase 1, la telofase 1. Y en la meiosis 2 tenemos profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. La fase más larga de este proceso es la profase 1 y de esas vamos a hablar en esta imagen que les tengo acá. La complejidad de la profase 1 es muy grande porque la finalidad de la profase es preparar la célula inicial que ya ha sido producida o es procedente del proceso de mitosis para inducirla a las diferentes fases de la meiosis para finalizar la meiosis 1 y completar la división en la meiosis 2. Hay que prepararla y por lo tanto, debido a su complejidad, esta fase se ha dividido en 5 subfases. Ya vamos a ver por qué. Entonces, la primera de esas fases es el leptoteno, luego sigue el cigoteno, luego vamos con el paquiteno, luego con el diploteno y por último la diacinesis. En el leptoteno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, recordemos que en la profase de la meiosis, en la profase de la mitosis, ocurría lo que era aparecimiento de los centrómeros, miren que aquí lo tenemos, se empiezan a condensar los cromosomas y la membrana nuclear o la envoltura nuclear va desapareciendo. Aquí aparecen unas llamadas placas de unión que ya vamos a ver para qué sirven en las diferentes fases de esta primera etapa. Entonces, en el leptoteno lo que ocurre es que los cromosomas homólogos se comienzan a hacer visibles y se condensan. A lo largo de cada uno de los cromosomas podemos encontrar ya los centrómeros listos para producir las uniones y aquí comienzan el proceso de búsqueda de los cromosomas homólogos para formarse los pares. ¿Qué significan cromosomas homólogos? Aquellos cromosomas van a buscar las parejas y se van a ubicar en parejas que tengan las mismas características. Esto pasa en el leptoteno. Luego vamos al cigoteno. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre una unión, una sinapsis de los cromosomas homólogos a través de lo que es una estructura llamada bivalente. Estos bivalentes son dos cromosomas homólogos unidos a través de un centrómero. Ahí nosotros hablamos de bivalente. Aunque no son tan visibles todavía, los miembros de cada bivalente ya han replicado su ADN. El número bivalente de una especie es igual a su número haploide. Aquí entonces estaríamos hablando de que cada uno de estos cromosomas tienen un número haploide y se unen, ¿verdad? Muy bien, luego entramos a lo que es el paquiteno. Aquí en el paquiteno lo que va a ocurrir es que se realiza una sinapsis y se hacen visibles las tétradas. El paquiteno hace un entrecruzamiento de los bivalentes y entonces lo que va a formar es una tétrada. Cada una de estas tétradas está formada por dos pares de cromátidas hermanas. Dos pares de cromátidas hermanas. Recordemos que un cromosoma estaba formado por, yo les había hecho un dibujito la vez anterior y les había hecho este dibujito que significaba un cromosoma, ¿verdad? Miren que no sé por qué me sale esta mancha aquí. Estas se llaman, cada una se llama cromátidas y esas cromátidas son cromátidas hermanas porque pertenecen al mismo cromosoma. Muy bien, esto es entonces lo que ocurre en el paquiteno. En el paquiteno, las bivalentes o las diadas también, lo que va a pasar es que se van a unir a través de un centrómero
que parte de estas placas de unión y van a formar tétradas. O sea, tétrada significa dos bivalentes formadas por dos pares de cromátidas hermanas, 4 cromátidas hermanas unidas aquí en el paquiteno. Luego ese paquiteno pasa a la siguiente fase, que es el diploteno. Aquí en el diploteno se realiza una separación. Aquí ocurre lo inverso, ocurre una separación de los cromosomas homólogos, que permanecían unidos y se produce lo que es el quiasma. ¿Qué significa eso de quiasma? Es un punto de unión entre las cromátidas hermanas de cada uno de los cromosomas. Recuerden que eran 2 cromosomas diferentes, entonces estos quiasmas es un punto de unión que permite que se haga un entrecruzamiento entre 2 cromátidas no hermanas, produciendo un intercambio de pares de cromátidas. Entonces, miren, aquí es donde nosotros podemos ver los quiasmas, que es esa unión. Si nosotros tuviéramos una imagen que la vamos a ver más adelante, vamos a poder ver esos quiasmas como un entrecruzamiento en donde esos cromosomas se entrecruzan. Entonces, hay una variabilidad ahí. Y luego vamos a la diacinesis. ¿Qué ocurre en la diacinesis? Bueno, en las tétradas que ya tienen los quiasmas, ya tienen ese entrecruzamiento, lo que va a pasar es que se van a producir lo que es el núcleo y la envoltura nuclear desaparecen por completo y los centrómeros y las tétradas que se mantienen unidas a los quiasmas, aparece lo que es los centrómeros, el uso mitótico y ya la célula está preparada para enfrentar las diferentes fases que vienen a continuación. Muy bien, luego de la profase lo que ocurría era lo que es la metafase. Miren, aquí ya podemos ver los quiasmas y las tétradas que están formadas por 2 cromátidas, miren, 2 cromátidas hermanas. Ya las podemos ver ya bien condensadas, que ya son visibles dentro del núcleo de la célula. Entonces, en la metafase lo que ocurre es que los cromosomas se acortan, se engrosan al máximo y las tétradas se mueven hacia la placa ecuatorial de la célula, así como lo podemos observar aquí. Luego tenemos la anafase. La anafase es una de las etapas más importantes. La anafase 1 es la etapa más importante de lo que es la meiosis. Ya vamos a ver por qué. Aquí lo que ocurre es que la mitad de estas tétradas, ya habíamos hablado que estas tétradas estaban formadas por diadas, o sea, cada diada, ¿sí?, se separa y se dirige hacia los polos de la célula. Miren, a través de los centrómeros, estos centrómeros, usando lo que es el uso mitótico, producen la migración de estas diadas hasta cada una de las partes de la célula. A este proceso se le denomina disyunción. En cada polo se encuentra solamente la mitad del número cromosómico, el número de cromosomas en el núcleo de la célula. Aquí es donde se reduce el número diploide al número haploide, porque cada una de estas diadas ya concentra la mitad del número cromosómico que al inicio era diploide. Muy bien, ahora vamos a la telofase. Telofase 1. ¿Qué es lo que va a formar acá? Bueno, se forma una membrana nuclear alrededor de cada una de las diadas. Reaparece lo que es la envoltura nuclear. Se da el proceso de citocinesis, que es una división del citoplasma. Se da una división en el núcleo de la célula llamado cariocinesis. Muy bien. Entonces, luego de que se produjeron, miren, 2 células hijas con la mitad del número cromosómico. Estas 2 células hijas proceden a lo que es la meiosis 2. En la meiosis 2 inicia con lo que es la profase. Recordemos que esta ya es la segunda etapa de lo que es la meiosis. La profase 2 consta en que cada diada formada por un par de cromátidas hermanas se encuentran unidos con un centrómero común. Aquí las tenemos, miren.
Estas dos células procedentes de la telofase 1 ingresan a profase 2. Los cromosomas se acortan, se hacen visibles y se forma el uso mitótico igualmente, la membrana nuclear va desapareciendo y los cromosomas se van preparando para su siguiente división. Luego vamos a la metafase. En la metafase igual, miren, lo que son los centrómeros de cada diada se van a ubicar en lo que es la placa ecuatorial de la célula. Luego tenemos que en la anafase 2 lo que va a ocurrir es que los centrómeros se dividen, las cromátidas hermanas, miren, las cromátidas hermanas se van a separar y van a migrar hacia los polos de la célula. ¿A través de qué? A través de los centrómeros y a través también del uso mitótico. Luego tenemos la telofase 2, ya la parte final. En la telofase 2 lo que ocurre es que el número de diadas es igual al número haploide. En cada polo se encuentra, miren, en cada polo podemos encontrar lo que es las entidades cromosómicas, ocurre de nuevo lo que es la envoltura nuclear, comienza a aparecer, ocurre la cariocinesis, que es la división del núcleo, ocurre citocinesis, que es la división del citoplasma. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque recuerden que es formación de nuevas células y una nueva célula necesita citoplasma y necesita un núcleo. Recordemos que nosotros solamente estamos hablando de cómo es la réplica de los cromosomas dentro del núcleo. Entonces ocurre la cariocinesis, la citocinesis y al final de la meiosis vamos a tener, miren, 4 células hijas porque esta célula que ingresó de la telofase 1 va a formar 2 células hijas y la segunda célula que ingresó igualmente va a formar 2 células hijas. Al final tenemos de la meiosis, tenemos 4 células hijas con la mitad del número cromosómico de la célula original o también llamada célula madre. Este es el proceso de la meiosis. Muy bien. Ahora, el proceso de la meiosis en lo que es los organismos que se reproducen sexualmente se da a través de un proceso llamado gametogénesis, que es la producción de gametos. ¿Qué son los gametos? Pues son las células sexuales. Esas células sexuales que nosotros tenemos en los organismos, en las mujeres o en las hembras, es los óvulos o en la mujer, y en los hombres se da la producción de espermatozoides. Entonces, la gametogénesis es la producción de espermátidas y de óvulos a través del proceso de meiosis. En la gametogénesis es donde nosotros podemos ver de forma palpable el proceso de meiosis. En los hombres se lleva a cabo este proceso llamado espermatogénesis y en las mujeres se lleva a cabo el proceso de ovogénesis. Muy bien. En gametogénesis ocurren las diferentes etapas o divisiones que acabamos de mencionar de lo que es el proceso de meiosis. Ocurre la meiosis 1, se producen 2 células hijas, miren, con lo que es un número haploide, y luego estas células hijas en la meiosis 2 van a producir 4 células hijas con el número haploide, el número reducido. ¿Por qué es importante hablar del número reducido o el número haploide de las especies? Porque recordemos que durante la fecundación, durante la concepción, ocurre un intercambio de lo que son o la unión de gametos femeninos y de gametos masculinos para que se produzca la perpetuación de la especie y también el mantenimiento del número cromosómico de cada especie. Es necesaria esta reducción para que durante el proceso de la concepción se vuelva a regenerar el número diploide de cada especie. Muy bien, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el proceso de espermatogénesis se producen al final, miren, 1, 2, 3,
cuatro células hijas diploides llamadas espermátidas. Estas espermátidas van a madurar y se van a formar luego lo que son los espermatozoides. ¿Dónde ocurre todo este proceso de espermatogénesis? Ocurre en lo que es el hombre, en las gónadas del hombre. ¿Qué son las gónadas? Son aquellas glándulas que producen lo que son células sexuales. Las gónadas en los hombres son los testículos. Las gónadas en las mujeres son los ovarios. Ahora vamos a hablar de lo que es la ovogénesis. La ovogénesis igual se da a través del proceso de multiplicación o división celular a través de meiosis. Se producen, miren, una célula inicial produce la primera división meiótica y lo que va a producir acá son dos células hijas. Luego esas dos células hijas se introducen de nuevo en lo que es la meiosis 2 y van a producir al final un ovocito primario y estos ovocitos secundarios llamados también cuerpos polares. Si ustedes se fijan, aquí hay una diferencia y la diferencia es en que en la espermatogénesis la división del citoplasma llamado citocinesis en la telofase se da de manera equitativa, de manera igual. Entonces, por lo tanto, estos espermatozoides tienen la misma cantidad de citoplasma y pueden evolucionar en células del mismo tamaño. En la ovogénesis se da algo diferente en este proceso. Aquí ocurre una división a través de lo que es la telofase, se da una división llamada citocinesis, pero una de estas células va a adquirir mayor cantidad de citoplasma, lo que produce que el ovocito secundario que se va a formar aquí sea de mayor tamaño. Y al ser de mayor tamaño va a producir tres células que van a tener menor cantidad de citoplasma. Por lo tanto, estas células sexuales se van a desechar porque no van a tener la capacidad para poder adaptarse y poder llegar a madurar en un ovocito al final. Entonces, por lo tanto, estos tres cuerpos polares que se produjeron por esa división de citoplasma, nosotros los vamos a eliminar en forma de menstruación, produciendo un solo ovocito primario durante todo este proceso. Esa es la diferencia. En cambio, los hombres, como se da equitativo, lo que es esta división de citoplasma, ellos producen cuatro células en cada uno de estos procesos de meiosis. O sea que los hombres son, por eso les digo, una máquina de producción de espermatozoides porque el hombre por cada eyaculación produce aproximadamente 300 millones de espermatozoides por cada eyaculación. En cambio, nosotras las mujeres solamente producimos un solo óvulo una vez al mes, lo que significa que nosotros llevamos a cabo el proceso de meiosis una vez cada 30 días, una vez al mes. En cambio, los hombres lo producen durante todo el tiempo. Muy bien, las mujeres comenzamos a menstruar a partir de los 12 años, generalmente. Ese es el inicio de la producción de óvulos. Usted menstrua porque ya su cuerpo produce óvulos. Entonces, si nosotros sacáramos la cuenta desde lo que es 12 años hasta llegar a la edad de 50 años, significa que hay un aproximado de 420 a 450 óvulos durante toda nuestra vida. Esa es la producción. En cambio, los hombres, ya les había dicho, ¿verdad? 300 millones de espermatozoides por cada eyaculación. Significa que los hombres llevan a cabo muchas mayor cantidades de veces el proceso de meiosis que nosotras las mujeres. Muy bien. En el proceso de la concepción, se vuelve a restablecer el número diploide, que es el número que necesitan las demás células del cuerpo. Recordemos que
la especie humana tiene 46 cromosomas. Si nosotros no tenemos esos 46 cromosomas, no somos seres humanos, no somos la especie humana, seríamos otra cosa. Entonces, durante el acto sexual en la concepción, el hombre dona lo que son 23 pares de cromosomas, la mujer dona 23 cromosomas también, lo que va a producir que se dé la fecundación y el nuevo ser llamado cigoto o morula en las primeras horas de vida ya tenga los 46 cromosomas para perpetuar la especie. Muy bien. ¿Cuál es la finalidad o la importancia de la meiosis? Bueno, la importancia de la meiosis es que se produce en los organismos que llevan a cabo un proceso de reproducción sexual, ya que tiene como finalidad, ya lo habíamos hablado, la variabilidad de las especies. Y dentro de estas variaciones, la importancia de la meiosis es también que se puede producir mezcla de cromosomas de organismos distintos. Hay un reparto también al azar de lo que es los cromosomas maternos y los cromosomas paternos, y también produce un azar en la información genética de la madre y el padre. Entonces, esto es a lo que llamamos el proceso de restauración del número diploide. Recordemos que el número diploide es el número total de cromosomas de una especie. En el caso de nosotros son 46 cromosomas. Y cuando hablamos de número haploide, estamos hablando de la reducción a la mitad de ese número. Y entonces, cuando hablamos de número haploide, estamos hablando de ese número de cromosomas que se producen a través de la meiosis y que durante la concepción el padre dona 23 cromosomas y la madre dona 23 cromosomas. Muy bien, esperando que haya sido de su entendimiento este video. Los invito a entrar al siguiente link para que puedan hacer una evaluación. No tiene puntaje esta evaluación, pero sí ustedes pueden medir cuánto han entendido de estos dos procesos, tanto de mitosis como de meiosis. Entonces, nos vemos en el siguiente video.